Los cuidados posoperatorios tienen como objetivo principal identificar y tratar precozmente las posibles complicaciones derivadas de la cirugía y de la anestesia. En los últimos años, diversas sociedades científicas han publicado guías de práctica clínica para garantizar una atención posoperatoria de calidad y optimizar la seguridad del paciente. Hoy, en Cuidando mi Salud, cuidados posoperatorios. Comenzamos. Se llama posoperatorio al periodo de tiempo que transcurre a partir del momento de concluir una cirugía hasta que el paciente se recupera por completo. Después de alguna operación puede haber algunos efectos secundarios. A veces hay dolor, hinchazón e inflamación en el área de la incisión. El cirujano puede informar qué efectos secundarios esperar. También pueden haber complicaciones. Hay cosas que no se pueden prever. Algunas complicaciones pueden ser infecciones, sangrado excesivo, reacción a la anestesia o alguna lesión accidental. Ciertas personas corren más riesgos de complicaciones porque tienen otras afecciones médicas o enfermedades. El cirujano puede prevenir al paciente sobre cómo se va a sentir y qué puede o no puede hacer los primeros días, semanas o meses después de la cirugía. Los cuidados posoperatorios, tanto en el hospital como en casa, pueden estar a cargo del personal especializado de salud y de los mismos familiares. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues recuerde que estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que bueno es cuidados postoperatorios. Vamos a conocer qué es lo que tenemos que hacer después de bueno habernos sometido a alguna operación. Para eso el día de hoy nos acompaña la maestra María Guadalupe Torres Ramírez, que es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También nos acompaña la licenciada en terapia física Stephanie Ruelas de la Rosa, que también es profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, licenciada, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, también nos acompaña el doctor José Luis Bisueto Monroy, cirujano general y profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Bonnie. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y finalmente también tenemos al doctor Ricardo Ernesto Ramírez Orozco, jefe del Departamento de Nutrición de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, doctor. Buen día, Moni. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues antes de iniciar las preguntas con nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre lo que son los cuidados postoperatorios. ¿Qué cuidados se deben de dar a una persona recién operada? Sí, primeramente recomendamos el reposo, alimentarse bien, tomar agua, sus alimentos, seguir la dieta que le proporciona el doctor y seguir tomando sus medicamentos, seguir a terapia, depende de la operación que haya sido. Pues primero que nada yo le recomendaría tomar reposo, depende de la operación, y su alimentación, lo primordial para que así pues su rehabilitación vaya más rápido, que su tiempo de recuperación sea más rápido y descansar, tomar agua. Pues casi siempre es el reposo, buena alimentación, tener buenos hábitos, y cosas parecidas. De hecho, a mí me pasó una vez, yo tuve una operación en la pierna y era mucho de tener mi pierna levantada, no dejarla caer porque
para que no se inflamara más, tomar los medicamentos, tener muchos cuidados al momento de pisar por si se podrían abrir las costuras o cosas así. En sí son como los más básicos, esos. Pues primeramente debería de mantenerse en reposo, ya eso va mucho ligado a la gravedad de la cirugía, mantenerse en reposo el debido tiempo que pues se le menciona, tener una buena alimentación también es una parte fundamental para recuperarse de una buena manera, y yo también considero que sería tener una buena higiene también para que pues, no pasen mayores, y pues básicamente eso. Pues generalmente lo que recomiendan los médicos es guardar reposo, seguir consumiendo sus medicamentos, pues para el dolor y así, alimentarse bien, seguir la dieta siempre que el médico les recomiende y pues descanso más que nada. Pues primero que nada, seguir con los cuidados de higiene, que no haya infección en la herida, que no haya hemorragias, tener el cuidado cuando el paciente se levanta, que si no se marea, seguir el proceso de curaciones y todo eso. Primero que nada, sobrellevar los cuidados de la cicatriz en cuestión de que no se adhiera, no haya fibrosis, y posteriormente tener su rehabilitación asignada. Bueno, pues dependiendo del tipo de cirugía y la zona en donde se realizó la operación, los cuidados varían. En sí es seguir la alimentación que se ha prescrito. Por ejemplo, hay muchas personas que después de una cirugía no pueden comer alimentos sólidos y se tiene que empezar por una dieta líquida, completamente líquida o semisólida. También otro tipo de cuidados es no mover tanto, dependiendo del sitio de incisión, no mover tanto al paciente, a la persona. Y cuidar los cambios de posición, porque una persona que está mucho tiempo en cama puede ocasionarle úlceras por presión. Cuidar mucho lo que es hidratación para la buena recuperación, que tenga buen balance de electrolitos, y mucho la zona de la incisión, que se hagan sus lavados cada cierto tiempo. Según yo es cada 2 días, 2 veces al día, perdón. Sí. Debe de tener reposo, debe de tener higiene, tomar sus medicamentos en caso de que se los hayan recetado, y pues supongo que es todo. Pues bueno, yo considero que seguir tal vez una dieta si es que se requiere, pues tal vez la higiene es muy importante, pero también seguir los cuidados que te diga el médico, tus medicamentos, qué cosas puedes hacer y qué no, y principalmente creo que el descanso, porque si el cuerpo no descansa no puede pues aliviarse, ¿no? Pues principalmente tener la zona cubierta con algún tipo de algodón, la zona de la herida, además de estar constantemente limpiando, sobre todo la sangre, por lo mismo de que pueden llegar a entrar algunas bacterias o microorganismos que pueden llegar a dañar esa zona, y estar en constante con limpieza, con alcohol. Pues los cuidados que debería de tener esa persona sería mucha comodidad, porque pues se limitan mucho al movimiento, sería que tuvieran su espacio limpio, aseado, que se practicara mucha asepsia, que tuvieran un espacio cómodo, que tuvieran todas sus cosas al alcance de sus manos, de lo que ocupe. También pues la alimentación creo que es muy importante, porque tengo entendido que depende de la cirugía, no pueden consumir algún tipo de alimento como grasas, chocolates, incluso algunas bebidas como refrescos, soda, leche en algunas ocasiones. Entonces sería que cuidaran mucho su alimentación, su espacio y su comodidad. Pues bueno, ya estamos de regreso después de haber visto este sondeo en la comunidad universitaria. Recuerda el tema del día de hoy, que es cuidados postoperatorios. Pero bueno, antes de iniciar con las preguntas a nuestros especialistas, tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Pues bueno, vamos a iniciar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y conocer y aprender sobre el tema de este día. Pues bueno, iniciamos. Doctor José Luis,
bueno, ¿qué es una cirugía y cuál es su objetivo? Bueno, una cirugía es una intervención, la cual va a buscar modificar ya sea la anatomía o la fisiología del cuerpo humano. Es decir, básicamente es un acto médico que tiene por objetivo prevenir, curar, paliar o rehabilitar, de acuerdo a las patologías de nuestros pacientes. Y como tal es preciso comentar que toda cirugía tiene sus indicaciones y contraindicaciones puntuales. Esto con el afán de cumplir ya sea nuestra sospecha o diagnóstico clínico. De acuerdo. A grandes rasgos, ¿nos podría decir qué tipos de cirugías son las que existen, doctor? Bueno, de tipos de cirugía son tan amplias como existe tanta variedad de especialidades, subespecialidades o alta especialidad en el gremio de la salud. Aquí una clasificación muy sencilla es el tipo de cirugía mayor o ambulatoria, que de hecho la cirugía ambulatoria actualmente ya sobrepasa el 60% de los procedimientos. Una cirugía ambulatoria quiere decir aquella en la cual el paciente puede ingresar a realizar su procedimiento e inclusive egresar en un par de horas. Esto quiere decir que es un procedimiento, puede ser de mínima invasión o de mínimo trauma. Y las cirugías mayores, esas sí implican una mayor estancia de cuidados hospitalarios e inclusive todo el abordaje, que precisamente es lo que vamos a comentar el día de hoy. Desde el punto de vista de enfermería, nutrición y rehabilitación necesita todavía mayores cuidados. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿qué efectos son los que tienen sobre el organismo, pues sí, o acarrea, bueno, la realización de una cirugía? Continuando con la tesitura previa, precisamente gracias a que la tecnología ha cambiado, esto nos ha permitido disminuir el trauma. ¿Por qué? Porque antes estudiábamos en la carrera que precisamente un trauma quirúrgico elevaba ciertas características clínicas como frecuencia cardíaca, riesgo de infecciones, etcétera. Pero gracias a la tecnología, que ya es mínimamente invasivo, los cambios en el organismo ya son menores. Y esto impacta directamente en la recuperación y las alteraciones. Básicamente, para ser más concreto en la respuesta de su pregunta, ¿qué tantos cambios van a generar? Pues dependiendo del tipo de intervención, pero pueden ser desde cambios moleculares muy sencillos que solamente se detectan con laboratorios, hasta cambios muy evidentes como fiebre, taquicardia o alteraciones en el estado neurológico, y derivado no propiamente de la cirugía, sino de todo lo que se requiere como medicamentos anestésicos, etcétera. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, maestra, ¿qué son los cuidados posoperatorios y bueno, cuál es su finalidad de estos? Sí, bueno, los cuidados posoperatorios inician precisamente con la culminación del evento quirúrgico hasta la recuperación del paciente. Y entonces el objetivo principal de estos cuidados pues va a ser identificar y tratar precozmente posibles complicaciones que se puedan derivar ya sea de la cirugía o también de la anestesia. De acuerdo. ¿Y qué tipo de estos cuidados, bueno, van encaminados sobre todo a disminución del dolor y, bueno, la ansiedad? Sí, bueno, es importante aquí, aunque no entra precisamente en los posoperatorios, es importante en el pre que los pacientes sepan de lo que va a tratar su cirugía, que les hablen del procedimiento, de lo que va a pasar y de lo que va a pasar después, para que cuando despierten, si es una anestesia general, ellos ya saben lo que van a ir sintiendo, lo que va a ir pasando. Esto disminuye mucho la ansiedad. Y bueno, otra parte pues sería la administración oportuna de analgésicos, porque también a veces el dolor que sienten pues va a hacer que tengan cierta ansiedad. Claro. Entonces es el analgésico, y bueno, si es posible siempre que sí se hace hablar con ellos, que saquen todas sus dudas que tienen sobre la cirugía, para que después de la cirugía estén más tranquilos. Y si así es necesario y presentan cierta ansiedad, bueno, pues ya se dan terapias de relajación, ¿no? Se habla con ellos para tranquilizarlos. Claro, dependiendo obviamente de lo que necesite cada paciente. Sí. Y bueno, en el caso de pacientes inconscientes o bueno, que a veces no pueden comunicarse, ¿cómo detectan ustedes como enfermeros pues la necesidad de estos cuidados?
Así es. En el caso de pacientes que a lo mejor todavía no pasa el efecto bien de la anestesia, pero ya están sintiendo dolor. Entonces nosotros observamos pues las facies que tienen, hacen cambios en la cara, a veces presionan dientes, los ojos, los movimientos que tienen, en caso de ser adultos o adultos mayores. En caso de ser niños, tenemos escalas para medir precisamente, observar todos esos cambios y yo saber que el paciente está presentando dolor. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y bueno, doctor Ricardo, ¿cuáles son los objetivos de un plan nutricional o alimenticio en un paciente, después de estos cuidados de posoperaciones? Sí, claro que sí, Moni. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Comentar aquí también va a depender del tipo de cirugía, como bien decía el doctor, si es una cirugía ambulatoria, si es una cirugía a nivel abdominal o una cirugía mayor, bueno, pues ya son cuidados un poco más específicos. Pensando en ese panorama, pues algo que se cuida mucho solo son los efectos que puede traer la anestesia o algunos fármacos que hayan utilizado durante la cirugía y que obviamente pues el cuerpo, digámoslo, vamos a decirlo burdamente, fue manipulado y pues reacomodo o que vuelvan sus funciones normales, pues toma a veces un poco de tiempo, ¿no? Algo que se cuida ahí es un poco lo que es la transición de dietas, es decir, luego tocan pacientes que tienen muchísima hambre, incluso desde antes de la operación, ¿no? Que es una de las medidas precautorias que se tienen con los pacientes, pero no podemos, digamos, traerle como el platillo para que empiece la alimentación. Sin embargo, sí se puede hacer esta pequeña transición de dietas con líquidos claros, es decir, algunos tés que sean translúcidos, es decir, que podamos ver que no sean turbios los líquidos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues puede traer otro tipo de malestares, como bien dice la maestra, o algunos efectos secundarios, y eso puede entorpecer, digamos, un poco la recuperación del paciente, ¿no? Digamos lo que con base a eso, y a la evolución de cada paciente se va haciendo esa transición de dietas hasta una dieta ya normal o digamos a las características específicas de acuerdo al tipo de cirugía o a la enfermedad que tenga en ese momento el paciente. De acuerdo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Y bueno, el plan de alimentación, pues como bien lo menciona, pues debe ser encaminado a todo esto, ¿no? ¿Qué determinan ustedes para decir, o sea, cómo debe de ser? Pues sí, este plan de alimentación en un paciente que, bueno, después de una cirugía. Sí, claro que sí. Bueno, lo básico siempre es obviamente si es hombre o si es mujer. Tenemos nuestras diferencias muy en particular de acuerdo al sexo por nuestra composición corporal. Otra es la edad. La edad también es un factor muy importante. La etapa en la que se encuentra, no es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto mayor incluso, ¿no? El tipo de enfermedad. Cada enfermedad ya viene preestablecido, digámoslo de esta manera, cierto factor de estrés. Es decir, a mí la enfermedad, ¿qué me va a condicionar como extra de energía que yo voy a necesitar o como requerimientos de algunos nutrimentos en particular? Es decir, nosotros vamos a fijar una cantidad con la que vamos a iniciar en cuanto a proteínas, grasas, hidratos de carbono, algunos alimentos a evitar porque pueden irritar al paciente o lo pueden hacer sentir mal. Entonces, digamos que de manera inicial se va a determinar de acuerdo a su edad, a su estado actual, por la enfermedad por la cual ha sido tratado y ya posteriormente es de acuerdo a tolerancia y a evolución del mismo. Pero sí, por lo menos tenemos que partir de estos puntos. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando con nuestros especialistas del día de hoy sobre este tema de cuidados postoperatorios, pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy y seguir conociendo sobre este tema, vamos a ver una cápsula sobre lo que es la mecanoterapia.
Bueno, pues estamos en el área de mecanoterapia. Este es un área en donde en terapia física realizamos ejercicio terapéutico en todos los pacientes que lo requieran, ya sea en una parte inicial, en una parte media, en una parte final de su tratamiento. Tenemos materiales como pesas, como poleas, pelotas, ligas de resistencia. Tenemos barras paralelas con espejo para generar esa retroalimentación en el paciente, caminadoras, bicicletas, y todo eso pues va enfocado en lograr los objetivos de nuestros pacientes dependiendo en la etapa en la que esté en su fase rehabilitatoria, y todo siempre va dirigido por los terapeutas físicos que estamos a cargo de la atención de nuestros pacientes. El ejercicio pues como herramienta en el área de terapia física pues nos permite que el paciente logre los objetivos. Tenemos pacientes que muchas veces vienen con una debilidad importante, con falta de movimiento, con fuerza disminuida, con también afectaciones en el equilibrio, en su propiocepción, y bueno, pues todo esto nos permite mejorar el movimiento del paciente, lograr su funcionalidad, que sea como lo más óptimo posible, y también muchas veces hacemos esas transiciones entre el uso, por ejemplo, de una andadera anterior, de un bastón, de muletas, para que el paciente pueda lograr pues la máxima independencia funcional. En el área de mecanoterapia podemos trabajar con pacientes desde pediátricos hasta pacientes adultos mayores, todos con ejercicio específico para su lesión. En el caso, por ejemplo, de los niños, hacemos grupos de estimulación temprana en donde vamos a favorecer su desarrollo psicomotor a través de ejercicios que están desarrollados específicamente para la etapa motora en la que se encuentra. Tenemos también pacientes a lo mejor que están en un proceso preoperatorio, preparándose para alguna cirugía. Hacemos ejercicio específico para mejorar su fuerza, su flexibilidad y que su recuperación sea mucho más favorable. En caso de los pacientes que también presenten cirugías, bueno, también estamos enfocados en esta área en recuperar su movilidad, su fuerza, su flexibilidad. Y también pues en el área del paciente adulto mayor, bueno, pues también tenemos ejercicios específicos como programas de prevención de caídas, mantener y conservar la fuerza, la movilidad, su equilibrio. Entonces todo esto que trabajamos en el área de mecanoterapia está enfocada siempre en los objetivos específicos de cada paciente, en su diagnóstico y siempre en promover que el paciente sea lo más independiente y funcional que se pueda. Pues también en esta área de mecanoterapia atendemos al paciente que realiza algún deporte, al paciente deportista, ya sea que estemos recuperando o rehabilitando de alguna lesión. Es muy común, por ejemplo, las lesiones del ligamento cruzado anterior, esguinces, desgarres, torceduras, todo lo que el paciente presenta. Bueno, pues también en esta área nosotros estamos trabajando en recuperar sus funciones y sus capacidades máximas. Bueno, ya estamos de regreso después de haber visto esta cápsula sobre lo que es la mecanoterapia. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy. Y bueno, pues continuamos. Doctor Ricardo, ¿cómo se alimenta un paciente que, bueno, pues está inconsciente? O sea, ¿de qué manera se hace esta alimentación? Pues sí, cuando no, pues sí, que no tienen esta conciencia, claro, ¿no? Sí, eso es algo muy importante dentro de la valoración que llevamos en conjunto con el cirujano, con el médico tratante. Si es un paciente que, digamos, está en coma o va a estar inconsciente por un buen tiempo, lo primero que tenemos que evaluar es que no esté dependiente de algunas medicinas o algunos fármacos para mantener su gasto cardíaco. Es decir, que le cuesta trabajo por sí solo mantener o una respiración o un gasto adecuado de su corazón, que funcione bien. La segunda situación que tenemos que valorar también es que esté hemodinámicamente estable. ¿Qué quiere decir esto? Que sus electrolitos en sangre se encuentren adecuados, que no estén depletados, que no estén, digamos, en reservas, porque esto también condiciona a que todos esos electrolitos, digamos, se van a abocar. Si yo le doy de comer, digamos, de manera muy abundante al paciente, lo pueden condicionar. Esas son las situaciones que primero tenemos que descartar de que estén adecuadas para poder yo iniciar una alimentación. Si es un paciente que ya se encuentra inconsciente, que por sí solo no va a poder llevar una alimentación vía oral, hay que comentar que hay grados o más bien niveles de alimentación. Vamos por una indicación de acuerdo ya sea por sonda, que normalmente ahí nos apoyamos mucho tanto de enfermería como de cirujanos, o si es un acceso, que en este caso podría ser
Inicialmente se empieza por sonda nasogástrica, que es a nivel gástrico en el estómago, o puede ser nasoyeyunal o nasoduodenal a nivel intestinal, es decir, es un tubito, una manguerita que va hasta el estómago o hasta el intestino, dependiendo de las complicaciones. Si no es suficiente porque tiene a lo mejor ahí alguna obstrucción intestinal, bueno, se puede hacer un acceso, o si va a ser a largo plazo, se hace una pequeñostomía, que lo conocemos como gastrostomía, que es poner un botoncito en el cual se va a inyectarlo, digámoslo así, la alimentación, se hace por bolos, ¿no? O si se va a hacer esta ostomía a nivel intestinal, porque el estómago a lo mejor no está funcionando adecuadamente, se le conoce como yeyunostomía, que es igual un botoncito, pero a nivel del yeyuno, de esta sección del intestino. Y finalmente, el otro tipo de alimentación que se puede dar puede ser a nivel parenteral, es decir, por vena, ¿sí? Llámese de vía periférica, que solo nos admite una pequeña cantidad de alimentación o de calorías, o a nivel central. En esto pues, sabe más el doctor, que él es el cirujano, que normalmente es quien va, digamos, a hacer estos accesos. Obviamente esa valoración muchas veces se le solicita cuando lo vemos que va a ser un paciente que se puede complicar, que se va a desnutrir invariablemente y que a lo mejor pudiéramos evitarlo, siempre y cuando sea mayor el beneficio que el riesgo. Entonces son de las, digamos, las maneras en las cuales se les puede dar alimentación, no necesariamente inconsciente. Normalmente una persona inconsciente se opta por estas vías, por las cuestiones de que no está útil la vía oral, o es, como tú bien lo dices, no, pues no lo va a hacer. Entonces esas vías también pueden aplicar para una persona consciente, pero que tenga dificultades. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, licenciada Stephanie, ¿qué papel cumple la terapia física en estos cuidados postoperatorios? Bueno, la terapia física va a tener muchos objetivos. En el que a veces nos enfocamos más es en reducir los tiempos de recuperación o bien manejar el dolor. De igual forma, manejar la inflamación, y todo esto se va a hacer de manera no farmacológica, porque bueno, eso ya les corresponde a otros profesionales de la salud. Nosotros nos enfocamos a la reducción del dolor con electroterapia, con masaje, con presoterapia, o sea, a disminuir la inflamación o las posibles complicaciones que pueda traer cada cirugía, ¿no? Como por ejemplo, que afecte la circulación, entonces el paciente empieza a edematizarse, a llenarse de líquidos, y nosotros entonces ahí entramos para mejorar todos estos síntomas. Pero sí, principalmente para reducir los tiempos de recuperación. Un paciente que por sí solo se recupera en 2 semanas, en 3 semanas, pues podemos reducirlo incluso hasta 1 semana o un par de semanas. Muy bien, ¿no? Pues sí, siempre es de suma importancia. ¿Y qué funciones básicas a veces se ven afectadas, pues sí, después de haber pasado por una cirugía? Pues todo va a depender de la cirugía, qué tipo de cirugía sea. Pero cuando estamos hablando de un paciente que está encamado, las funciones básicas serían, se va a modificar la respiración, se va a modificar la circulación, incluso la digestión porque no hay movimiento, o las excreciones, ya sea intestinal o también respiratorias, se empiezan a acumular el líquido en los pulmones o flemas. Entonces todas estas funciones se van viendo afectadas cuando un paciente está tiempos prolongados en cama, y nosotros también le ayudamos a que esos efectos no sean tan adversos. Y en el caso también de la comunicación, que a veces pues no siempre van a poder comunicarse de manera normal, ¿cómo les ayuda esto? O sea, para poder tener una comunicación efectiva, ¿no? Sí, bueno, va a depender mucho del paciente, de la edad del paciente, de la condición del paciente. Hay ocasiones que incluso tenemos que hacer rehabilitación orofacial para que el paciente pueda gesticular de la manera adecuada, que pueda hablar, que pueda expresarse, o bien les enseñamos algunas alternativas de comunicación, cómo expresarse a lo mejor sin las palabras, llevamos escalas, llevamos dibujos, para que ellos nos orienten en qué tanto dolor tienen, en qué tanta incomodidad o qué parte de su cuerpo es la que ellos sienten que no les está funcionando. Ya con los pacientes que de plano no tienen comunicación porque están sedados, pues ahora sí que clínicamente nosotros los evaluamos y vemos cuáles son pues los principales objetivos con el paciente para trabajar, aunque ellos no nos puedan pues sí platicar lo que necesitan. De acuerdo, muy bien, muchas gracias, licenciada. Y bueno, doctor José Luis, ¿cómo determinan ustedes, o sea, cuando un paciente debe permanecer en el hospital cierto tiempo
o ya pueda irse a su casa y continuar allá con los cuidados. Claro, aquí es muy importante. Son dos rubros a tomar. Primero, afortunadamente ya está bastante estudiado estas circunstancias y nos ha permitido generar ciertas escalas. Estas escalas se enfocan en documentar la funcionalidad de ciertos órganos, aparatos y sistemas. Un ejemplo muy sencillo, el estado neurológico. ¿Qué tan despierto está nuestro paciente? No lo podemos mandar a la casa si está con un estado alterado de la conciencia. Sus familiares se van a espantar, él no va a poder generar su autonomía, ejercerla. Otras circunstancias, la respiratoria. Hay veces que ciertas cirugías con factores agregados, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo predispone a las personas que justo al terminar la cirugía puede generar un laringoespasmo, broncoespasmo o ambos, y eso le limita la capacidad de respiración. Entonces, en ese momento se evidencia la necesidad de cuidados inclusive intensivos, terapia intermedia, etcétera. O, para continuar con el ejemplo que comentaba el doctor Ricardo, cuando hacemos alteraciones en la anatomía digestiva, pues el intestino, el estómago se tiene que adaptar o tiene que cicatrizar. Entonces, para poder documentar cualquier complicación que inclusive requiera otra nueva intervención, pues es necesario tenerlo de vigilancia. Entonces, básicamente se engloba en las escalas de la funcionalidad del cuerpo y documentar que no existan algunas complicaciones que ya también están definidos más o menos el tiempo de su aparición. De acuerdo, y ya bueno, se determinará todo esto, exactamente. ¿No? Y bueno, maestra, ¿cuál es la importancia de cuidar las heridas de nuestros pacientes después de haber pasado por una cirugía? Sí, esta parte es muy importante, aunque en cuestión de heridas también hemos tenido muchos avances. Ahora, después de la cirugía, puede ser que el médico indique que no se manipule el apósito que se pone, que se destape, no sé, hasta 72 horas. Aquí va a depender de esa indicación, pero si no hay ningún problema con la cirugía, si es una herida que quedó cerrada, el paciente puede levantarse a bañarse, se puede quitar el apósito, y aquí lo importante pues nada más es lavar con agua y jabón. Sin frotar, sin nada más con la irrigación del agua, y quitar, bueno, si hay ahí residuos de sangre es importante quitarlos, y después nada más cubrirla, porque pues como todavía tiene los puntos, a veces puede lesionar con la ropa, pero ya una vez que se indique el retiro de puntos, pues ya nada más, prácticamente si es cuando ya el paciente va a estar en casa, es su baño y solamente agua y jabón. Y nada más pues indicarles para cuando se van a casa signos de alarma de que pudiera haber de complicación con la herida, es decir, enseñarle que si el dolor sigue, si el dolor tiene que ir disminuyendo, pero si continúa, pues ahí es un signo de que tiene que regresar. Si en la herida hay dehiscencia de herida o los bordes de la herida se separan, entonces ahí también ya porque se va a abrir esa herida. Si siente caliente, si hay sangrado, si hay hinchazón, entonces cualquier molestia o salida de líquido que vea fuera de lo normal, pues el paciente hay que enseñarle que tiene que regresar. Así es, sí, estar pendiente, ¿no? De todas estas situaciones. Pero si que no puedan pasara suscitarse. nada, su baño, agua y jabón. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, licenciada Stephanie, ¿qué tipo de ejercicios contribuyen a la flexibilidad y al fortalecimiento de los pacientes después de una cirugía? Todo va a depender de qué tipo de cirugía le hayan realizado a nuestro paciente. Es importante también saber si es de alguna extremidad, brazos o piernas, o si es alguna cirugía ya a nivel abdominal, porque de eso va a depender qué tipo de ejercicios ponemos. Pensando a lo mejor en un paciente que está
totalmente en cama, pues empezamos con los ejercicios que se llaman isométricos. Eso quiere decir que se hace la contracción muscular, pero no se mueve ninguna parte del cuerpo, ¿no? Es una contracción sostenida para que el músculo se empiece a activar, o sea, sepa que hay que seguir trabajando, pero no va a haber movimiento como tal para prevenir que la cirugía se vea afectada. Ya cuando es a lo mejor una cirugía por ejemplo, una prótesis de rodilla, bueno, sabemos que todo el cuerpo se puede mover, pero la rodilla operada pues va a ser ya a nivel más pasivo. Nosotros vamos a ayudarle a hacer los movimientos, le vamos a decir hasta dónde para que el paciente lleve pues la adecuada recuperación de su cirugía. Sí, y saber que es de una manera paulatina, ¿no? Claro. Muy bien. Gracias, licenciada. Y bueno, doctor Ricardo, ¿cómo ustedes realizan esto o qué alimentos pueden ayudar en pacientes que, bueno, después de una operación pues llegan a tener estas náuseas o vómito, que bueno, es muy común después de haber pasado por una cirugía? ¿Cuáles son los recomendables? Sí, en cuestión del tratamiento de esta sintomatología gastrointestinal que luego llega a ser muy común, sobre todo posterior, vamos a pensar que inicia con alimentación temprana, si no hay contraindicación o si no hay nota por parte del médico tratante. Normalmente tienen estas náuseas, ¿no? Algunos pacientes. Entonces, algo que se procura hacer es evitar en su momento cuestiones muy caldudas o muy abundantes en líquidos calientes, principalmente hablando. ¿Por qué? Porque lo caliente llega a estimular normalmente las náuseas. Normalmente se procuran también alimentos secos, hablando en el sentido que si no le trae problemas, por ejemplo, en la cuestión bucal, que sean con tortillas, que tostadas, que cuestiones galletas secas, etcétera, ¿no? Algo que también se les recomienda a los pacientes es, en el caso si sea un paciente ambulatorio, pero a lo mejor trae esta sintomatología, es que cuando recién se levante o amanezca, no se levante de golpe, ¿no? También eso luego llega a exacerbar náuseas. Entonces, normalmente se trata con alimentos que su preparación principalmente sea en frío. Otro alimento que también llegamos a tener un poquito de precaución son las grasas, en el sentido de que normalmente cuando son alimentos de preparación o altos en contenido de grasa, también les puede estimular mucho lo que son las náuseas. Entonces hay que procurar un poquito que sean carnes magras, si se puede en frío, pues mucho mejor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, ahorita vamos a seguir platicando con nuestros invitados del día de hoy sobre este tema, seguir aprendiendo y conociendo sobre los cuidados postoperatorios que debemos de tener, pero antes tenemos que ir a hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, antes de seguir con el tema del día de hoy y las preguntas a nuestros invitados, vamos a ver una cápsula sobre lo que es la hidroterapia. Estamos en el área de hidroterapia. En esta área tenemos dos tipos de equipos diferentes, el tanque terapéutico y las tinas de remolino, que son las que están allá al fondo. Esta área está indicada para pacientes de todas las edades. Tenemos pacientes desde pediátricos también en equipos y en grupos de estimulación temprana acuática. Tenemos también pacientes adultos jóvenes y adultos mayores. Cada tratamiento pues se trabaja, digamos, en grupos de terapia. Tenemos grupos de columna, grupos que trabajan miembro inferior y grupos que trabajan miembro superior. Utilizamos el agua como el medio principal para que el paciente pueda desarrollar y mejorar su movilidad activa, mejorar su fuerza, su equilibrio, su coordinación. También en esta área atendemos a pacientes que tienen muy poca movilidad, y esto a través de las grúas que tenemos para poderlos ingresar y que puedan trabajar de manera óptima en el agua, iniciando el movimiento.
Como diferencia principal entre el tanque terapéutico y las tinas de remolino tienen una turbina que genera un hidromasaje. Estas normalmente se utilizan para las extremidades inferiores y el tanque terapéutico pues nos da la inmersión total del cuerpo y en donde se van realizando ejercicios específicos. Como comentaba previamente, tenemos grupos de columna, de miembro superior, de miembro inferior también y utilizamos ejercicios ya sea con solo la resistencia del agua o que el agua nos favorezca el movimiento, pero también tenemos materiales que resisten el movimiento, como todo tipo de manoplas, de pelotas, de floppies. Todos estos equipos que permiten la flotación, pues bueno, también permiten la resistencia y generamos ejercicios resistidos también, mejoramos el equilibrio, la fuerza y utilizamos técnicas como Batragas, como Halliwig, todo enfocado en los objetivos pues específicos de cada paciente. Pues bueno, ya estamos de regreso después de haber visto esta cápsula sobre lo que es la hidroterapia. Pues bueno, continuamos con nuestras preguntas a nuestros invitados del día de hoy y bueno, seguir aprendiendo y conociendo sobre este tema. Ya estamos en la recta final, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestros especialistas. Pues bueno, continuamos. Doctor José Luis, bueno, ¿qué importancia tiene la edad del paciente para todos estos cuidados posoperatorios y bueno, dentro de lo que es la operación también? Es algo muy importante. De hecho, es uno de los factores que más peso tiene para el pronóstico de los pacientes. Hay algo que se llama reserva fisiológica. Esto a grandes rasgos quiere decir qué tanto tenemos nosotros la capacidad de recuperarnos ante alguna intervención o trauma, ya sea desde el punto de vista quirúrgico, médico, algo que altere nuestro equilibrio biológico. Entonces, conforme vamos pasando los años, vamos creciendo, la edad, etcétera, esa reserva fisiológica va disminuyéndose. Hace muchos años, un paciente ya con una edad avanzada, arriba de 65 años, difícilmente sabíamos que iba a recuperarse de una intervención o de alguna enfermedad grave. Gracias a lo que comentábamos al inicio del programa de los avances tecnológicos y de la mínima invasión robótica, cirugía de mínima invasión, el trauma disminuye. Esto permite que los pacientes de mayor edad sean menos, desde el punto de vista fisiológico, alterado y por tanto se puedan recuperar. Al tener una recuperación, inclusive como ya comentaban, desde el punto de vista de rehabilitación, de nutrición, eso permite que sea más rápido y por tanto ya actualmente el efecto de la edad ya no tiene tanto intervención. Y eso es de suma importancia porque precisamente sabemos que la pirámide poblacional hoy en día está cambiando. Cada vez somos más añosos, tenemos más oportunidad y esperanza de vida. Entonces, sin duda alguna, es algo de los retos que ya poco a poco hemos sido capaces de resolver. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y ¿cómo determinan a ustedes cuando ya es momento de dar de alta a un paciente? Creo que aquí, más que un punto científico, ya viene el punto humano de la salud. ¿Por qué? Porque implica comunicación, confianza y ¿a qué voy? Un paciente, él solito te va a decir, yo no me siento con confianza de irme, tengo miedo, pero ese miedo a veces se tiene que despejar con la comunicación y la comunicación es un acto humano, es decir, como decía al inicio la maestra, debemos de saber qué nos vamos a enfrentar, a qué vamos a someternos, cuáles son las complicaciones. No puede quedarse como un simple contrato, es un proceso, es una duda, yo la respondo. Y por tanto ahí implica mucho la parte educativa. Si el ámbito de la salud solamente estamos hechos para dar indicaciones, la verdad no. A veces se nos tiene ese estigma que muy paternalista, pero no. Hoy en día ya no radica esa figura del paternalismo, ya no es tanto lo que indique el tal personal, el médico, no, o sea, es también tomar en cuenta sus miedos, sus inquietudes y no solamente la comunicación hacia él, sino todo el equipo. Evidentemente, si interfirió el departamento de nutrición, de rehabilitación o enfermería, nos está diciendo yo veo al paciente mal o veo decaído, pues hay que escucharnos todos. Y una vez que nos comunicamos de manera multidisciplinar y todos concordamos que estamos generando el mínimo riesgo de complicaciones y maximizando su beneficio, es en ese momento que ya podríamos considerarlo. O una manera también muy sencilla es pensar que el paciente ya estuviera en casa y probablemente ya no va a generar algunas otras complicaciones. De la importancia de
que los pongamos siempre a caminar. En el departamento de cirugía siempre es caminen, porque es la única manera en que nos damos cuenta si le cayó mal la comida, si está distendido, si va a ocupar de rehabilitación, si la herida se abre, etcétera. Y ya con esa caminata, créanme que es una actividad que parece muy sencilla, pero a nosotros nos da muchos datos clínicos para poder tomar esa decisión final. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, maestra, ¿qué son los signos vitales? ¿Por qué su importancia de estarlos monitoreando después de haber pasado por una cirugía? Así es, pues los signos vitales son parámetros clínicos que nos reflejan las funciones del cuerpo humano. Entonces es fundamental estar monitorizando estos signos vitales porque precisamente lo que mencionaba el doctor, dependiendo de la cirugía, toda cirugía tiene riesgos y puede presentar diferentes complicaciones, que es lo que de inicio estos cuidados es precisamente lo que queremos que no pase. Pero entonces si, por ejemplo, tiene algún sangrado y yo no estoy tomando la presión arterial y no me doy cuenta que está bajando y a lo mejor está sangrando, o va a presentar una infección y pues tengo que estar checando la temperatura que me pueda estar dando datos de que ahí hay un problema, o tuvo ciertos anestésicos que se utilizaron que pueden deprimir su sistema respiratorio, entonces yo tengo que estar viendo cómo está esa respiración, es decir, estarlos monitorizando para que todos se mantengan en esos parámetros normales. Entonces es fundamental estar vigilando los signos vitales. De hecho, de inicio, pues hay que estarlos tomando hasta cada 10 minutos. Muy bien. ¿Y el tratamiento? La administración de los medicamentos, que bueno, debe de ser a la hora indicada, cada determinado tiempo. ¿Cómo ustedes verifican que todo esto se lleve de la mejor manera? Así es, dependiendo de esta administración oportuna de medicamentos, pues va también el éxito de la cirugía. Se da una premedicación incluso antes de la cirugía. Y posteriormente, ya cuando ingresa a sala de recuperación, que es donde inicia el tratamiento, pues básicamente se tiene que seguir tal cual, ver qué medicamentos se le pusieron ya en quirófano, con cuáles va a continuar y administrarlos oportunamente, porque si, por ejemplo, un analgésico, yo me tardo más en administrarlo, pues el paciente va a iniciar con dolor. El paciente puede tener ya un dolor, ya mucho dolor y yo no administré el medicamento, ya incluso lo voy a administrar y va a ser más difícil que ceda el dolor porque ya tenía más tiempo. Entonces es muy importante que siempre sean en el momento correcto y también enseñar al paciente para cuando se vaya a su casa cómo los debe de tomar, es decir, si tiene 2 analgésicos, a lo mejor enseñarle a cómo los debe de alternar para que cubra todo el tiempo, las 24 horas y no vaya a tener dolor. Si se le dio antibiótico, también lo tiene que tomar porque si no, entonces también se puede infectar y bueno, ya se va a complicar la cirugía, pues ya no va a tener éxito esa cirugía. Así es, siempre complementar con siempre, esta parte, así ¿no? es. Muy bien, muchas gracias, maestra. Doctor Ricardo, ¿se da algún tipo de complementos o suplementos una vez que ya el paciente pasó por la cirugía o no son recomendables? No, sí son recomendables siempre y cuando los necesite, ¿no? Obviamente, idealmente uno como nutriólogo siempre busca que llegue a su 100% de sus requerimientos. Dependiendo de la cirugía, hay que decirlo así, hay cirugías más gravosas que otras en el sentido de normalidad o que regresan a la normalidad. Van a ocupar también una complementación, una suplementación, ¿no? ¿Por qué? Porque difícilmente si no alcanzamos nuestro 75% de requerimientos por vía oral o por uno propio, hay que apoyarnos, ciertamente hay que apoyarnos. Existen algunas fórmulas en
a nivel clínico, en las cuales se conocen como fórmulas poliméricas que tienen sus nutrientes completos, algunas que vienen parcialmente hidrolizadas, es decir, vamos a ponerlo en el sentido como un cacahuate sin cáscara, ¿no? Ya viene peladito, ¿sí? Y las que están completamente hidrolizadas, ¿sí? Que ya estas se dan, sobre todo ya a nivel intestinal un poco más avanzado, porque no lo van a poder digerir ahorita de manera inicial. Entonces, estas fórmulas, si se dan, llegan a ser ricas, vamos a poner algunos ejemplos, ricas en proteínas, ricas en algunos alimentos, nutrimentos inmunomoduladores que ayudan a la inflamación, en algunos aminoácidos, antiinflamatorias, etcétera, ¿no? Sí tenemos un gran gabaje en el sentido de fórmulas que pueden ayudar al paciente y que no necesariamente hay que condenar a que el paciente lo tiene que hacer todo vía oral. Eso es lo ideal, pero para llegar a ese punto ideal muchas veces necesitamos ese pequeño empujoncito que también va a ayudar también a que tenga una mejor recuperación y un poco más pronta. Muy bien. ¿Y hay algunos alimentos o bebidas contraindicados después de haber tenido una cirugía? Sí, normalmente inmediatamente posterior a la cirugía o que ya se va a iniciar el tratamiento dietético, procuramos que sean alimentos claros o líquidos claros, como tecitos ya habíamos mencionado. Si puede generar su masticación, pues que sea una gelatina de agua. Si son jugos, que sean jugos bajos en azúcares y que sean translúcidos, es decir, que no se vean turbios, ¿sí? Posteriormente se hace una transición a líquidos generales, le llamamos, ya pueden ser sopitas, calditos, etcétera, y luego ya pasamos a lo que es una dieta blanda o baja en irritantes y grasas. Ciertamente las grasas y los irritantes luego no le caen bien a los pacientes, entonces tenemos que hacer poco a poco esa transición hasta una dieta ya general, le llamamos, y ya específica para la patología que se trató. Muy bien, muchas gracias, doctor. Licenciada Stephanie, ¿qué sucede si a lo mejor se hacen movimientos que no son adecuados o estiramientos? Porque a veces, sí, algún esfuerzo superior, ¿qué sucede después de que pues, nos sometimos a una operación? Pues puede ser desde que podamos lastimar la herida, romper los puntos, o hasta, pues sí, destruir el trabajo que el cirujano ya realizó en ese paciente. Por eso sí es muy importante que nosotros le digamos al paciente que sí se puede y que no se puede. Muchas veces el paciente tiene miedo de moverse por decir no quiero regarla, no quiero afectar mi cirugía, y eso también nos perjudica para la rehabilitación, ¿no? Entonces es como en gran parte nuestra obligación decir, sí te puedes mover, ten la confianza de hacer esto, esto y esto. Más no, por ejemplo, en cuestión de prótesis, por lo general se recomienda que las primeras 24, 48 horas no haya cargas de peso, todo esto, ¿no? Todo depende, pues sí, de dónde sea la cirugía, qué tipo de prótesis esté usando. Claro. Pero por lo general, bueno, ahí es muy importante la comunicación de nosotros con el paciente, como bien lo decía el doctor, pero también entre profesionales de la salud, ¿no? ¿Quién mejor que su médico tratante para que nos diga, durante la cirugía noté tales características del paciente, nos vamos a esperar para hacer ciertos movimientos, ¿no? Pero sí es muy importante que el paciente respete como las reglas que les damos para no, pues a final de cuentas para no perjudicarse. Así es, porque luego estamos, ya me siento bien y pues no, a veces sí, eso pasa mucho, ¿no? Que a veces desaparece el dolor y entonces ya se les olvida todas las indicaciones que dimos, ¿no? O ya no me lo veo rojo, ya no me limpio, ya no me hago, ya no me muevo. Pero sí es muy importante seguir como todas estas indicaciones que se les va a dar antes de que salgan del hospital. Muy bien. ¿Y cuáles son los ejercicios o tratamientos que ayudan a que tengamos una postura adecuada? Porque sabemos que después de una cirugía, pues a veces no estamos en la postura correcta. Entonces, ¿cuáles son los que ayudan a que tengamos esta postura adecuada? Bien, bueno, cuando el paciente aún está en cama, pues muy importante es posicionarlo o cambiarlos de posición constantemente para que incluso evitar úlceras por presión o que vayamos haciendo a lo mejor una inactividad muscular, bueno, una descompensación muscular. Unos músculos están muy activos, otros están muy inactivos y entonces empezamos a adoptar posturas inadecuadas. Entonces sí, estarlos cambiando de posición. Ya cuando el paciente puede sentarse, puede pararse, entonces empezamos
realizamos como tal el fortalecimiento, principalmente del tronco para que tenga una buena postura, pero también ya trabajamos la propiocepción, el equilibrio, la marcha, incluso marcha en diferentes terrenos para que el paciente pues esté en las condiciones óptimas, justo para que se reintegre a sus actividades de la vida diaria, que ese es el objetivo principal, que el paciente regrese a hacer lo que antes hacía de su cirugía. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, nos gustaría que brevemente nos dijeran un mensaje a nuestro público y bueno, los cuidados que deben de tener. Iniciamos, por favor, doctor Ricardo. Sí, claro que sí, de manera muy breve y no me van a dejar mentir mis compañeros, pórtense bien los pacientes, hagan caso a las indicaciones, pasa mucho en nutrición que pues a veces no tenemos el antojo, no nos saben igual las comidas como pacientes, hay que ser realistas, hay que ser un poquito tolerantes, pacientes en este sentido, poco a poco se va recuperando también la alimentación de lo que les gusta comer a los pacientes, hay que hacer caso a las indicaciones, nada de meter alimentos porque también eso nos entorpece el tratamiento y pues puede retrasar su recuperación. Pues básicamente es eso, ¿no? Hay que ser un poquito pacientes y seguir las indicaciones. Muy bien, muchas gracias, doctor. Licenciada. Pues en parte de rehabilitación, yo creo que lo más importante es mantenernos activos dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros rangos de movimiento, pero siempre mantenernos activos para que el retorno a nuestras actividades diarias no sea menos complicado. Muy bien, muchas gracias. Maestra, por favor. Pues en parte también, continuando con lo de las indicaciones, que sigan las indicaciones que les da el médico, que les da el personal de enfermería, que no hagan caso a las vecinas de que se pongan no sé qué hierbas en las heridas, o que se tomen tal medicamento que es bueno, me funciona a mí, no, que sigan tal cual las indicaciones que les da el médico y el personal de enfermería, y pues que siempre nosotros vamos a estar abiertos a dudas. El paciente puede regresar y preguntar si tiene alguna duda y pues se le aclara, pero que no vaya a hacer caso de otras cosas, porque si no, pues no va a tener éxito la cirugía, y aunque sea el mejor cirujano, si el paciente no sigue las indicaciones, no va a funcionar. Así es, muchas gracias, maestra. Doctor, por favor. Pues de manera particular, en el área quirúrgica, las personas siempre van a tener miedo. No podemos pedirles que no lo tengan, pero sí que no tengan miedo a preguntar. La gran mayoría de los problemas, tanto de comunicación y de manera subsecuente en las indicaciones, es ese miedo a preguntar, quedarnos callados. Entonces yo los invito siempre a despejar todas sus preguntas antes, durante y al final, porque como bien dijeron, es un proceso que no es de una semana, es a veces de meses. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, a todos nuestros invitados y aclararnos muchas dudas sobre este tema de los cuidados postoperatorios. Muchísimas gracias, nuestro público, por habernos acompañado en este programa. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Thank you.